las voces de ángeles hoy cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Al que sí, incomparable, al poderoso, poderoso, el gran yo soy. Quiero acercar a tu lado estar, al mundo amar, el oscuro obrar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos. Aleluya, santo, santo, al poderoso, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, Él es el gran yo soy. gran yo soy, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Decláralo con nosotros. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy.
ejércitos, el gran yo soy, dice esta preciosa canción. A ti, Señor, nos dirigimos, al Dios sublime y excelso en todo. Derrama, Señor, tu gracia sobre este lugar y bendice a cada miembro de esta iglesia El Batán, que con todo el corazón extiende sus manos para adorarte. Cada ministerio, Señor, que esta iglesia tiene, toma la vida de este grupo de alabanza, Señor, que dejando cualquier actividad propia han dado su tiempo para poder buscarte a ti. Toma la vida de Patricio, Señor. Gracias por su tiempo, por su vida, y bendícele en su diplomado que va a hacer allá en los Estados Unidos. Abrázale profundamente, Señor. Cuida de cada ministerio, Señor. Toma el ministerio de hombres de valor que estamos por hacer, Señor, este retiro. Danos hombres para ti, que puedan ser sanados, curados, hombres valientes que puedan percibir y soportar el peso de tu gloria, Señor. Llena, Señor, de bendición a todos los ujieres, hombres y mujeres que se levantan, oh Señor, cuidando tu templo, Señor. Abrázales a cada uno de ellos, Señor. A cada ministerio de la iglesia, Señor. Al grupo de misiones, Señor, en el nombre de Jesús, con tan enorme responsabilidad de enviar al país de Libia hombres y mujeres que puedan impactar con tu palabra en ese lugar tan hostil, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este ministerio de misiones, matrimonios, maestros, jóvenes, niños, todos los ministerios que formamos esta iglesia El Batán, Señor. Abraza, Señor, a cada miembro de esta iglesia. Te pedimos de manera especial por el pastor Milton Brown, que nos visita después de tantos años, Señor. Abrázale. Viene a nuestra memoria los recuerdos de su amada esposa Patricia, que ya está en tu presencia. Bendícele a Milton, Señor, a su hijo, a sus generaciones, Señor. Que siempre la salud, Señor, esté con él bajo tu bendición, Señor. Permítenos, oh Dios, en este momento especial, oh Dios, prepararnos para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra que cambie vidas, Señor. Marca, Señor, la vida de cada persona que está aquí. Oramos por Georgina Costa, Señor, que tiene problemas, Señor, de alcohol. Libérale, Señor, en el nombre de Jesús. Libérale como te pedimos que liberes, Señor, en esta mañana a tu iglesia, oh Dios. Vamos a hablar de lo que dice tu palabra del capítulo 5 de Primera de Pedro, sobre lo que es el pastor y cómo vencer a Satanás. Oh Dios, toma control, Espíritu Santo, de este momento, de este lugar. Que solo sea tu palabra, Espíritu Santo. Que sea solo tu palabra la que marque en esta mañana el futuro de nuestras vidas, Señor. Revela, Señor, tu palabra. Espíritu Santo, toma control en este momento, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí como familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Un abrazo, no, Dios les bendiga. Sé que estamos en un fin de semana de asueto con el viernes que no hubo trabajo y la gente suele irse a darse unas vueltitas, pero un abrazo a cada uno de ustedes. Quisiera pedir al pastor Milton Brown que se ponga de pie, por favor. Creo que todos le conocen. Vamos a darle un aplauso al pastor, ¿sí? Dios le bendiga, querido pastor. Gracias por estar aquí. Esta iglesia tiene sus marcas, tiene su marca, su huella. Gracias de todo corazón por todo lo que usted hizo aquí como pastor de esta iglesia con su esposa Patricia, que tocaba el piano.
Dios le bendiga y gracias por venirnos a visitar. Un abrazo de todo corazón. Hoy nos toca Primera de Pedro, el capítulo 5. Hoy terminamos el libro de Primera de Pedro. La próxima semana iniciaremos Segunda de Pedro. El capítulo 1 de Segunda de Pedro habla de un tema maravilloso, sobrenatural, espectacular, de cómo garantizar que el cielo se abra de par en par y cómo realmente adquirir la naturaleza divina. Así narra el capítulo 1 de Segunda de Pedro. El capítulo 1. Del capítulo 2 se va a hablar de lo que son los falsos maestros. Y cuando lleguemos al capítulo 3, le vamos a dividir en 3 partes. El capítulo 3 en 3 partes. Dada la importancia de este texto que habla sobre lo que va a suceder cuando venga el Señor Jesús por segunda vez y cómo va a suceder con el mundo natural, con la tierra y todo su alrededor, creo que es importante que los separemos el capítulo 3 en 3 partes. Y vamos a hablar ahora sobre este capítulo 5. Pero antes, por favor, la Alianza Cristiana y Misionera ha considerado que el último fin de semana del mes de mayo se considere el Día de la Alianza Cristiana y Misionera. Vamos a ver un video al respecto, por favor. Llevar la Biblia entera al mundo entero. Tal fue el profundo deseo que inspiró a Alberto Benjamin Simpson, pastor canadiense nacido el 15 de diciembre de 1843, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, denominación que tuvo sus inicios en 1880 en los Estados Unidos de Norteamérica y cuyo propósito principal fue movilizar a los creyentes evangélicos para la fundación de nuevas iglesias en el mundo, impulsados por el ejemplo misionero de Jesucristo. La Alianza Cristiana y Misionera llegó al Ecuador en 1897 a través de Eduardo Tarbox y su esposa, juntamente con Guillermo Fritz, misioneros que sirvieron en nuestro país. Ese mismo año llegan Guillermo Reed y Homero Crisman para establecer fundamentos fuertes para la evangelización en Guayaquil y en Quito. Sus vidas fueron sinónimos de entrega y servicio en los más de 50 años que sirvieron en nuestro país, formando parte de la Alianza Cristiana y Misionera. Pasan los años y la siembra de la evangelización que hicieron los misioneros norteamericanos en tierras ecuatorianas da su fruto y varias iglesias se levantaron con obreros fieles a Dios, enfrentados a grandes desafíos que ayudaron a expandir la semilla del Evangelio en casi todo el Ecuador. Ya para noviembre de 1912 se inauguraba el primer templo aliancista en el país en la ciudad de Junín, en Manabí, y en 1922 se funda la Iglesia Central de Quito como consecuencia de un trabajo abnegado de gente de Dios en nuestra capital. Un poco más tarde, en 1928, en Guayaquil, se levanta el Templo Alianza, que por algunos años fue considerada la iglesia más grande en el Pacífico Sur, y con ello la obra de la Alianza Cristiana y Misionera se extendía por todos los rincones de nuestra nación, en la costa, la sierra y el oriente ecuatoriano. Después de 48 años y 10 meses de la entrada del Evangelio, en 1945 llega un momento histórico, porque se organiza la Iglesia Evangélica Ecuatoriana de la Alianza Cristiana y Misionera bajo la responsabilidad de un liderazgo nacional. Ya han transcurrido 120 años de vida de la Alianza en el Ecuador, y su avance ha sido muy saludable, pues en los últimos 10 años ha dado un giro notable en su proceso administrativo y en el desarrollo de proyectos de misiones más allá de nuestras fronteras, sosteniendo en la actualidad a 9 misioneros en el campo transcultural. La Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador se engloba en 331 iglesias y congregaciones, 330 pastores,
125 ministros encargados y 41.874 miembros bautizados, los cuales conforman la familia aliancista en el país. Está también su Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, con 89 años de vida institucional y con 2 campus y 3 extensiones en el país. Mantenemos la visión tan firme como ayer, en la cual nuestro fundador, A.B. Simpson, también se sostenía: que Jesucristo sea conocido a todas las naciones, mediante el anuncio de un evangelio cuádruple: Cristo Salvador, Cristo Santificador, Cristo Sanador y Cristo el Rey que viene pronto. Hoy, a través de cada iglesia, vivimos el desafío permanente de mantenernos firmes en las verdades de la palabra de Dios, inspirados en Cristo para inspirar a otros y convencidos que solo una vida santa influirá en el cambio que necesita nuestra sociedad, para juntos formar generaciones que resplandecen. Imagínense la bendición desde 1945, son 74 años que la Alianza Cristiana y Misionera, con liderazgo nacional, ha permitido que se extienda el Evangelio en toda esta nación. Somos más de 331 iglesias y congregaciones. La palabra congregación significa menos de 50 personas. Más de 50 personas implica que ya es una iglesia formal, con su propia administración. Nosotros, la Iglesia El Batán, venimos desde 1922, desde la iglesia central, en la parte central de Quito. De ahí surgió, por la gracia de Dios, familias que vinieron a formar lo que hoy le llamamos la Iglesia Evangélica de El Batán. Y esta iglesia, por la gracia de Dios, se ha desarrollado con varias iglesias hijas, como ustedes bien conocen. Somos de la Alianza Cristiana y Misionera, y Dios nos ha permitido ser parte también del sueño de este hombre, A.B. Simpson, que a través de su corazón, la idea de expandir el Evangelio a todas las naciones del mundo. Esta iglesia, El Batán, está comprometida con el Señor para que en Libia, una de las naciones más difíciles, más críticas en la actualidad, el Señor nos permita tener ahí alguien. En este caso tenemos una preciosa y linda mujer que trabaja en Túnez en este momento, pero levantar un grupo misionero para que llegue allá. Libia no es un proyecto misionero. Libia es un propósito de Dios para esta iglesia El Batán. Y tenemos que buscar del Señor para que Él nos permita cumplir con ese gran desafío. Por esa razón creo que todos nosotros los que estamos aquí debemos dar gracias a Dios por la Alianza Cristiana y Misionera, por su presidente, el pastor David Mutre, y su grupo de líderes que forman la Junta Directiva Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera. También vale la pena que a propósito de este día podamos hablar de lo que es la prédica de esta mañana sobre Primera de Pedro, el capítulo 5, y los versículos del 1 al 4 realmente fundamentan lo que significa el rol del pastor. Ustedes escucharon ahí en este video que hay más de 300 pastores. ¿Cómo debería ser un pastor? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus características? ¿Es el seminario el que le da la característica de ser pastor? ¿Es el llamado? ¿Cómo es el llamado del pastor? ¿Cómo debe evidenciarse ese llamado en el ejercicio de la función pastoral? Eso es lo que vamos a ver. El tema de esta predicación es la pedagogía de la transformación. Y la pedagogía tiene que ver con un proceso, un mecanismo por medio del cual el Espíritu Santo que está en el creyente genera transformación.
La Biblia no es un libro de religión únicamente. La Biblia es un libro que genera principios de transformación. Y el Espíritu Santo que inspira la Escritura, cuando llega al corazón del varón, de la mujer, genera transformación. ¿Cuál es la metodología para visualizar esa transformación? Es la que vamos a ver en esta mañana. 1 Pedro 5:10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. ¿Por qué tiene que hablar el texto de sufrimiento? Permítanme decirles de esta manera sencilla. El pecado se toma raíces en la naturaleza pecaminosa del ser humano, a tal punto que el ser humano en su naturaleza en sí mismo, sin Cristo, se hace pecado. Es pecado. Por eso Jesucristo vino aquí a la tierra, al hacerse pecado, fue a redimirnos a nosotros. Y cuando viene Jesucristo al corazón, esa tendencia de que el pecado que está obrando en la naturaleza, al ser impedido por la simiente de Dios, genera harto dolor. Harto dolor. Porque no se acomoda en la nueva naturaleza el pecado. Tiene que desarraigarse, quitarse, arrancarse. Y eso produce dolor. Y Pedro lo manifiesta que es así. Y miren lo que dice el texto. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna en Cristo, Él se hace 4 cosas. Por lo tanto, cuando se revela por el Espíritu Santo esta palabra, Dios interviene en nuestra vida y Él mismo se encarga de transformarnos a nosotros en 4 formas. Nos restaura, nos hace fuertes, nos hace firmes y estables. Y estos 4 elementos son vitales como estructura de una nueva sociedad. Por esa razón, cuando decimos que somos creyentes y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no pueden ser palabras que solo se expongan. Tienen que ser medidos, evidenciados como una realidad. Porque caso contrario, si no ocurre eso, podríamos estar en procesos de riesgo y peligro. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Vamos a aprender algunas definiciones. Teología. ¿Qué es la palabra teología? Es la ciencia que trata de Dios y el conocimiento que el ser humano tiene sobre Él. Dios hizo todo el universo, toda la creación. La teología es la ciencia que trata de Dios y la relación entre el ser humano y lo que es el ser de Dios. Por lo tanto, todo bajo el sol se presenta en la revelación de la Escritura. Toda comunidad, independiente de su cultura, independiente de su idioma, debería entender este principio universal, que Dios hizo el universo, la tierra y toda su creación, y al ser humano le dio la capacidad de gobernar. Y esa capacidad de gobernabilidad es lo que vamos a ver en un aspecto especial de la vida de un pastor. Otra palabra que necesitamos recordar es la palabra falacia, que viene del latín falso, engañar. Es una mentira que se intenta dañar a alguien, falla en la argumentación. ¿Por qué he tenido que poner esta palabra para ser analizada? Porque el púlpito, hermanos, por tener una referencia, y el hombre que está en el púlpito y que habla palabra de Dios, si no tiene un proceso de transformación, está siendo una persona falaz. Porque puede predicar la palabra sin haber vivido la palabra. Y nadie puede enseñar la palabra si ésta primero no ha sido inundada y llenada su ser interior. Caso contrario, estaría presentando un gran problema a la comunidad, a los miembros de su iglesia.
cometería un error, una falacia. Voy a poner algún ejemplo. La falacia de respeto es cuando se ataca a la dignidad de la persona en vez del problema. No se puede utilizar el púlpito para atacar a la persona. Debe atacarse el problema y no a la persona. Cuando esposo y esposa se pelean, ¿qué se suele hacer en la pelea? Se ataca a la persona y no al problema. Eso es una falacia. Cuando una persona en su pelea, entre comillas, ataca a la persona y no al problema de la persona, es una falacia. Es un error que se comete. Hay otro tema importante, es el tema de lo que es la falacia popular. ¿Cuál es la falacia popular? Es aquel que como todos lo hacen, yo tengo derecho también a hacerlo. Es una falacia. Porque no se argumenta lo suficiente para mostrar la verdad. Amada iglesia, en el nombre de Jesús le pido que escuche esto. Se considera que el arma más poderosa es la bomba de hidrógeno. Yo creo que eso no es cierto. El arma más poderosa que existe sobre la faz de la tierra es la verdad. Y el púlpito tiene que utilizarse para declarar la verdad. El púlpito no puede usarse para alinearse a la neutralidad. El púlpito tiene que utilizarse para declarar lo que es la verdad. Nunca podrá un púlpito presentarse de una manera neutral. Repito, tiene que ser veraz. Por esa razón, los primeros versículos de Primera de Pedro capítulo 5 muestran, y es difícil que un pastor predique sobre este punto. Pero yo quiero ser transparente y directo y decir lo que dice el texto, para que la congregación perciba lo que dice el texto y ubique al pastor si se alinea o no a lo que dice el texto. Esto es muy importante, porque el pastor, insisto, tiene que ser veraz. Frente a eso, veamos entonces tres esquemas. La Biblia presenta en el concepto de la pedagogía de la transformación tres procesos: un fundamento teológico, las verdades eternas que están en la Escritura, teorías esenciales con significado. Nadie en el púlpito puede presentar conceptos que no tengan significado, que no sean prácticos. Por eso yo lloraba, y si soy sincero, porque muchas veces podemos cometer el error de predicar muchas cosas lindas, pero sin significado. Yo puedo usar mis emociones para llegar a las emociones de ustedes. Yo puedo usar mi intelecto para llegar al intelecto de ustedes. Pero no sería correcto ni veraz esa forma de expresar el culto. El Espíritu Santo tiene que hablarme a mí y a través del Espíritu Santo hablarle a usted, a su espíritu. Por lo tanto, el querigma, el mensaje desde el púlpito, tiene que pasar primero por el predicador. Caso contrario, utiliza una falacia en su expresión, una mentira. Y esto lo hace de enorme responsabilidad. Aquel hombre o mujer que utilice el púlpito para predicar la palabra. La segunda característica es la experimentación, es decir, la prueba en la realidad del fundamento teológico. Se puede hablar bonito de lo que dice el texto, pero tiene que ese texto ser experimentado en la vida de la persona que predica. Si no, el diablo se ríe en la cara. Mi hermano querido, tiene que experimentarse el fundamento teológico. Y tercero, una vez que se experimenta,
tiene que evidenciarse. No solamente decirse que lo que se hace, sino tiene que haber evidencias visibles a lo largo del tiempo. Y no solamente tiene que verse, y ahí está una muestra de que lo que dijo se está viviendo. Una muestra no es suficiente. Tiene que ser 2, 3, N veces para que se pueda considerar estilo de vida. Y fallamos, y fallo yo. Y nos equivocamos, y me equivoco yo. Pero la veracidad permite que el sinnúmero de pruebas se considere que hay una ley espiritual que está rigiendo la vida del que usa el púlpito. Mi hermano querido, con todo el corazón, esas evidencias deben generar transformaciones. Un médico debe aprender su fundamento teórico en primer lugar, ¿no les parece? Una vez que adquiere fundamento teórico, se lanza a curar a un enfermo. Tiene que experimentar el fundamento teórico con un enfermo. Y si el proceso es correcto, tiene que haber evidencias de que la aplicación del fundamento teórico está dando resultados, mediante evidencias. El ingeniero, el abogado, todos deben pasar por este proceso. La estructura teórica, la experimentación de esa estructura teórica y las evidencias, los resultados que esto tiene. La iglesia, dice el texto bíblico, que es columna y fundamento de la verdad. Pero algo nos puede estar pasando, hermanos queridos, que no estamos frente a la sociedad como un modelo a seguir, porque se escucha buenas cosas, pero no se ve cosas mejores. Se escucha buenas cosas, pero no se ve, no hay evidencia de cosas mejores. Y eso tenemos que nosotros como iglesia ser responsables de eso. La iglesia no es fuerte por su número de personas. La iglesia es fuerte por el impacto que cada persona genera en su lugar de trabajo, por el poder transformador que un creyente tiene en su lugar de trabajo. Ese es el impacto, no es el templo, no es la estructura, no son los números de personas. Es la calidad de la evidencia de la escritura en la vida de las personas, el impacto que una iglesia tiene. Y esto no es fácil, hermanos. Y esto no es fácil. Veamos un ejemplo. Primero, fundamento teológico. Vamos a ver del texto bíblico el fundamento teológico. Y vamos a lanzarnos a ver si hay o no evidencia de ello. Primera de Pedro 5:1. Dice el texto: ruego a los ancianos, a los pastores, habla Pedro, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, pastor Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, Pedro, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ese texto tiene que estructurarse como un fundamento teológico lo más claro posible. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que ser testigo de la redención recibida de Jesús. Pedro le dice a los pastores de las iglesias de ese entonces, y nos dice a nosotros: Pedro, pastor, testigo de la redención de Cristo. Yo tengo que ser testigo de la redención que Jesús hizo en mi corazón. Se acordará mi querido pastor Milton. Pastor Milton iba a mi casa cuando yo me enfermé. Iba no tanto a visitarme a mí, sino a que presentara el evangelio a mi esposa, ¿se acuerda? Porque mi esposa, y ella sabe, ¿no?,
que se convirtió cuando yo tuve un problema de la columna vertebral. Y él era atrás del pastor para presentarle el evangelio a mi esposa. Qué cosa más tremenda. Y cuando él oró por mí, cuando yo estaba enfermo en cama con un problema de la columna vertebral, nunca me voy a olvidar de sus palabras, pastor. Yo acostado, me dice: hermano Luis, ¿usted ha pecado? Y así tan directo, ¿no? Me dijo: porque la sanidad tiene que darse cuando hay limpieza de corazón. Eso no voy a olvidarme nunca. Me confrontó directamente. El evangelio confronta, hermanos. Hay un marco teórico. Mire lo que dice 1 Pedro 5 del 2 al 3. Esto es tremendo. Por favor. Yo tengo 65 años y pasado. Estoy más allá que acá, ¿verdad? Quiero terminar bien. ¿Y qué es terminar bien? No solamente sano, porque puede ser que no termine sano. No es ese el tema. No que tenga dinero para tener algún dinero por ahí para cualquier cosa. No ese es el punto. Quiero terminar bien. Es decir, que el propósito que Dios me dio a mí lo cumpla. Eso es terminar bien. Eso es terminar bien. No importa uno cómo nace, no importa cómo uno muera. Lo que importa es cómo uno vive, hermano querido. Mire lo que dice el texto, 2 al 3. El pastor Pedro dice a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice a los pastores. Pero puede sonar muy bien hasta ahí. Apacentar. Pastoreen bien, en otras palabras. Pero mire como dice: cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre la congregación que está a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. 2 versículos tremendos. ¿Qué significa esto? Que la gobernabilidad pastoral o la gobernabilidad de cualquier organización que se considere que es cristiana, un seminario, lo que sea, el gobierno, si el presidente es creyente, gobernabilidad pastoral con honor. ¿Cómo se debe mostrar el honor en la gobernabilidad? Nota que estoy hablando recién del fundamento teológico, de la teoría. Que la gobernabilidad pastoral no sea por obligación, sino por gusto, con el gozo de servir. Esa es la norma teórica o el fundamento teológico. Que haya gozo en servir, no por dinero o por codicia, no por imposición. No puede haber pastores tiranos, como no puede haber gobernantes tiranos. No puede haber pastores que controlen a la fuerza la congregación y que no tengan opción de hacer nada ni respirar si no está con el visto bueno del pastor. Eso es error. Eso es una falacia. No por imposición, sino siendo modelo y ejemplo de trabajo. Esa es la teoría. Chequemos si eso hay evidencias, si eso es práctico. Hermanos queridos, iglesia amada, ¿soy yo testigo de lo que Jesús hizo en mi corazón? ¿Hay muestras del cambio de la naturaleza en mí? ¿Cómo me desenvuelvo en mi función? ¿Es una experiencia real o solamente apariencia? ¿Es una realidad todos los días, durante todos los años del servicio?
¿Hay evidencias del cambio de la naturaleza? En esa función de honor, ¿el pastor sirve o está aprovechando para ser servido? Ustedes pueden mirar al pastor o el equipo pastoral de esta iglesia que busca ser servido. ¿Soy yo el que busca eso, ser servido y no servir con amor? ¿Soy yo mandón, que busco que me sirvan y que me atiendan? ¿Es eso? Si no estoy poniendo en práctica la evidencia del texto, sería un sinvergüenza. Trabajo por el propósito, no por la paga. El pastor que trabaja por el dinero es un falaz. Se ejerce el trabajo por el propósito, independiente del dinero que le paguen. Es una evidencia que se puede mostrar a lo largo de los años, que sea así. Por esa razón, toda la teología de la prosperidad no solamente que es falsa. La teología de la prosperidad no solamente es falsa. Noten que digo, la teología de la prosperidad no solamente es falsa, sino que es depravada. Porque va en contra total de el fundamento teológico del ministerio pastoral. Eso es lo que, y por supuesto que a lo mejor esto no agrada mucho, no, pero hay que decirlo. Dando ejemplo con lo que hago y no por fuerza. No es el mandón que manda a hacer y el otro bien, gracias. ¿Soy yo ejemplo de trabajo? ¿Somos los pastores ejemplo de trabajo realmente? ¿Es un estilo de vida eso? Eso tiene que verse. Caso contrario, la estructura teológica no se ajusta a la verdad, porque no hay experiencia, no hay vivencia, hermano querido. La evidencia, fíjese, hay evidencia medible en lo que yo soy. Como miro a la mujer. Como damitas, ustedes me miran que yo trato a la mujer como varón. ¿Cuál es la manera, mi conducta frente al abrazo o al saludo con una dama? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera me acerco? ¿Cuál es realmente mi pureza sexual en todas las áreas de mi vida? En la función se busca la posición. Pastor que busca la posición y utiliza la plataforma de una iglesia para buscar posiciones personales es un falaz. Eso dice el texto. ¿Hay evidencias de eso, hermano querido? Mire lo que estoy diciendo. ¿Hay evidencias de eso? Hay evidencias que se trabaja por el propósito de la iglesia. ¿Qué riqueza acumuló, entre comillas, a lo largo de los años? La Biblia me dice que el que trabaja merece un salario digno, punto. Jamás dice que se debe enriquecer por medio del salario. No puede haber pastores ricos que tengan en demasía. Debe vivir con lo que es justo ante los ojos de Dios. Un salario digno, sí, pero no enriquecerse por el ministerio de la palabra. Eso dice el texto. ¿Hay evidencias en su pastor de eso? Eso tiene que ver. ¿Hay evidencias en el equipo pastoral de eso? Eso se tiene que ver, hermano querido. Eso tiene que verse. ¿Hay evidencias de que soy ejemplo de trabajo? Se disipa
la vagancia y la pereza, lo peor que puede suceder es un pastor vago. Lo peor que puede suceder es un pastor perezoso. Lo peor que puede suceder es que haya un pastor que trabaje ni siquiera las 8 horas diarias. Tiene que verse ejemplo de trabajo. No que se le estén empujando a que trabaje, sino ejemplo de trabajo. Eso dice el texto. Y eso tiene que ser evidenciado. Eso es lo que se exige. Y aquí viene la parte central. Cuando hay evidencia medible, el Espíritu Santo ha actuado. El Espíritu Santo, por lo tanto, me hará un cambio de mi naturaleza. Porque dice el texto que el que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Le quita la capacidad de pecar. Como decíamos hoy de mañana, la gran mayoría piense, y si le digo a ustedes como creyentes, mis hermanos queridos, ¿somos pecadores? Esto es una barbaridad. Nunca vuelva a decir en su vida que si tiene a Jesucristo en su corazón es un pecador. Peca, que es otra cosa. Porque si usted dice que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal y dice que es pecador, Jesús dirá: oye, ¿y yo qué hice? ¿Qué hice en la cruz? ¿Qué hice en la cruz? Jamás use, si realmente nació de nuevo, ese calificativo de que soy pecador. El no creyente, ese es un pecador. El que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador no es pecador, aunque a veces peca. Caso contrario, desbaratamos la obra de redentora de Jesucristo, hermano querido. El Espíritu Santo ahí está. Si no ha actuado el Espíritu Santo de esa manera, caso contrario, todo es con interés personal. Y el pastor es un perfecto mezquino. Hermano querido, con todo el corazón, este texto es duro que se predique, pero tiene que ser veraz la predicación. Y la congregación tiene que examinar si realmente es así. Y solo el Espíritu Santo permite el cambio, la transformación del corazón humano, hermano querido. Segundo tema: ¿cómo vencer a Satanás? ¿Cómo vencer a Satanás? Uno de los errores típicos que tenemos es el concepto de Satanás, que voy a demostrarles el pésimo error que tenemos nosotros respecto a Satanás. Es un error craso, como el anterior, de que en Cristo Jesús somos pecadores. Vamos a ver, fundamento teológico. Primera de Pedro 5 del 6 al 7, mire. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera tiempo. Aquí se inicia el proceso para vencerle a Satanás: la humillación. Como en el caso anterior, el efecto de la obra del Espíritu Santo en el pastor, que le haya cambiado su esencia, su naturaleza y su función, sea de honor, como dice el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, Jesucristo, vosotros pastores recibiréis la corona incorruptible de gloria. No hay más grande honor que eso, punto. No hay más grande honor que eso. Para vencerle a Satanás se requiere el primer paso, la humildad. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Qué terrible que un pastor sea arrogante y orgulloso.
Qué terrible que eso sea. Va a caer fácilmente en las fauces de Satanás. La humildad es el inicio para entender que a través del Espíritu Santo tengo poder para vencer a Satanás. Luego dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa eso? Las cargas, las preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones. Usted, yo, todos. A ver, este tema es muy importante. La estructura teológica dice que debemos nosotros depositar las cargas sobre Él, porque Él cuida de nosotros. La teología, la teoría, tiene que probarse si esa teoría funciona. Tiene que probarse si esa teoría funciona. Fíjese versos del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Adversario de quién es el diablo? ¿Adversario de quién? No de Dios. ¿Escuchó eso? No de Dios, nuestro adversario. Nosotros somos cotejas, por así decirlo, no Dios, que es otro error que tenemos. Satanás no es coteja de Dios. No sé si se entiende bien la palabra coteja, ¿no? Sí, espero que se comprenda bien esta palabra. Mire lo que dice. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. La teoría. ¿Qué me dice la teoría? Repito, yo debo ser humilde a lo que Dios es, y si tengo cargas, si tengo angustias, si tengo pesares, que nos pasa a todos, debo yo depositar esas cargas en Dios. Ojo con eso, en Dios, por favor, hermano querido, en Dios, y eso va a todos nosotros. Y debo practicar dominio propio, alerta, estar listo y resistirle. 3 elementos. Caso contrario, Satanás me come vivo. Esa es la teoría. La teoría. Vamos a la práctica, a la experiencia. ¿Cómo adquiero la experiencia de conocer a Dios? A ver, hermano, ¿cómo yo le conozco a Dios? Vamos a ver que yo esté cargado, que esté en angustia completa, que en verdad como pastor también le pasa a uno. A veces no salen las cosas que uno quisiera que salgan. No sale. ¿Cuántas veces yo he dicho, Señor, ¿por qué no sale? ¿Por qué no resulta esto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo, Señor? Estoy haciendo mal. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Yo no quiero arriesgar nada en hacer lo malo, pero no sale, no resulta. En muchas áreas de la vida, en las consejerías, yo quedo a veces espantado, me siento pésimo. A veces no se puede aconsejar adecuadamente, a veces no se puede visitar a todos los hermanos, a veces no se puede atender a todos. Y ver cómo el pecado hace, es terrible, es doloroso. Uno se siente pésimo. No sale muchas cosas. La economía, muchas cosas no sale. Tengo yo la experiencia de conocerle a Dios. ¿Cuándo le conozco a Dios? Cuando deposito todas las cargas sobre Él. Y eso yo tengo que aprender. Ni modo, no puede hacer. No puede ayudar a la gente. Vienen hermanos venezolanos bastante a buscar trabajo y se me parte el alma. No le puedo dar. No hay cómo darle trabajo. No hay cómo.
La semana pasada vino un hermano que era pastor venezolano. Tremendo. Qué duro, qué difícil. ¿Cómo atenderle? ¿Cómo ayudarle? ¿Qué hacer? La iglesia no tiene recursos. No tiene recursos. A veces sale con las uñas del mes. Es la verdad. Pero aquí dice, la humillación. He experimentado la entrega de mis cargas y a veces toca, Señor, ya no aguanto más. Levántame, no puedo más. Dime qué hacer, Señor. Dime qué hacer. Y el Señor le levanta. Si no ha experimentado eso, está frito. C.S. Lewis. Su biografía, inglés, 1898-1963, profesor, novelista, apologista, cristiano académico. Este es un hombre fuera de serie. Creo que todos le conocemos, a las famosas Crónicas de Narnia, sus películas. ¿Quién no ha visto eso? Todos, ¿verdad? Todos le conocemos de alguna manera, desde 1949 a 1954. C.S. Lewis es un hombre fantástico. Él estaba en un bonito restaurante en Inglaterra tomando leche y él dice, y estaba con alguien que era ateo, qué rica la leche, como diría usted y yo, ¿verdad? Qué rica la leche. Y el otro dice, ¿cómo que puedes decir que rica la leche si es la secreción de un animal? Como la orina, como cualquier otra cosa, ¿cómo vas a decir que rica la secreción? Y él se queda así como impactado por la definición, ¿no? Después él cambia la conversación y dice, no, qué rico el huevo, pero no se terminó de decirle la pregunta porque se imaginó, y no quiero insultar su inteligencia para que usted se imagine qué le iba a responder el otro cuando dijo qué rico el huevo. Y él se queda impactado, ¿no? Dice, ¿cómo es que este señor dice? Le dice, tú estás con conceptos falsos. Porque la misma naturaleza sabe disgregar una secreción natural para bien, como la leche, y otra secreción, cualquiera de la que usted se está imaginando. Sabe distinguir la naturaleza para eso. Como hay que saber distinguir el concepto de Satanás. Mucha gente, el ateo, el materialista, dice, no existe Satanás. ¿Sabe qué hace Satanás? El hechicero o el extremista que le ve a Satanás en todas partes, de todas las formas, de todos los colores. El extremo. ¿Qué hace Satanás? A él le vale los dos extremos. Porque los dos son falsos. Los dos son falsos. ¿Quién es Satanás? Realmente, ¿quién es Satanás? Creo que debemos nosotros entender de la mejor manera. ¿Quién es Satanás? Cartas del diablo a su sobrino. Les sugiero que lean este libro. Es pequeño. Yo saqué algunos resúmenes. Carta del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. ¿Saben cómo inicia él? Sed sobrios y velad, que vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Texto que estamos analizando. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. A él le preguntan, ¿crees en el diablo? Yo le resumo. Y él dice, si el diablo es como se piensa que es lo opuesto a Dios, él dice, no. Porque solo Dios es el ser no creado. Solo Dios es un ser no creado. El diablo, si se lo compara en el mismo nivel de Dios, pero malvado, implicaría que es un ser no creado. Y si es un ser no creado, opuesto a Dios, su maldad lo va a consumir poco a poco.
Porque toda la manifestación de la maldad tiene la característica de destruir al malvado. Salmo 34, el penúltimo versículo dice: deja que la maldad destruya al malvado. El penúltimo versículo del Salmo 34. Entonces, la maldad, quien ejerce la maldad se está autodestruyendo a sí mismo. Y si fuese no creado Satanás y estar al mismo nivel de Dios, después de su inteligencia, voluntad, memoria, energía, la existencia misma se destruiría, no quedaría nada a él. Él dice: yo creo en los diablos, ángeles caídos con capacidad de ser depravados. Hermanos, ¿creen ustedes que hay buena amistad entre los demonios? ¿Son panas? ¿Son bien amigos? ¿Qué creen ustedes? Ya como les he dicho, van a decir medio que ya empiezan a dudar, ¿no? ¿Verdad? Los demonios son expertos en devorar. Ellos tienen hambre. Son expertos en devorar la creación de Dios. Ese es su rol. Por eso el texto dice que Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar. C.S. Lewis, voy a resumir por efecto del tiempo. Fíjese este nombre: Scrutopo. Es el tío. Y le escribe así, ¿no?, a su sobrino, que se llama Orugario. Mi querido Orugario. Ese es el diálogo. Y le enseña a Orugario, el sobrino, de cómo se debe ministrar la maldad al paciente que somos nosotros. ¿Qué tal? Es una forma espectacular como describe en este pequeño libro cómo realmente obra Satanás y nuestros errores teológicos que tenemos respecto a él. En resumen, este libro, que realmente les digo que lean, les va a apasionar, aunque van a leer 2 o 3 veces cada frase, porque tiene un alto nivel, porque él es un apologista. Él es un apologista. Satanás, cabecilla de los diablos, no es contrario a Dios, sino al ángel de más alto nivel. Pero aquí viene la parte tremenda. En todas las cartas que Scrutopo escribe a Orugario, le presenta las diferentes facetas del ser humano. Entre ellas, por ejemplo, en la iglesia, como aquí en este momento. ¿Cuántos de nosotros cuando entramos a las iglesias nos gusta ser incógnitos, sí o no? Incógnitos, que no sepan quiénes somos, ni el que está vecino en la banca. En uno de los capítulos de este se genera un diálogo de cómo son las personas que están al lado de la banca. Por eso esta descripción es excelente, porque la Biblia no nos pide que seamos incógnitos. La Biblia nos pide que somos el cuerpo de Cristo, unos a otros, unidos en función de las coyunturas, para crecer en amor. Eso nos dice la Escritura. Por lo tanto, la faceta del incógnito en la iglesia no es bíblico. Tiene que ser formado parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a ser amigos, unidos, conocernos, ayudarnos. Entonces, la distorsión del carácter del paciente que se opone al carácter de Cristo hace que sea carne fresca para que Satanás lo devore. Voy a proceder a una transformación. Me voy a transformar, ¿no?, en un león rugiente que estoy buscando a quien devorar. ¿Qué estoy haciendo? Oliendo, buscando a quien devorar, a
quién voy a devorar? Al que no tiene dominio propio. Levanten la mano. El que no controla sus iras, el que es enojón, el que tiene la boca suelta, el que no controla su sexualidad, no tiene dominio propio. El león. Aquí hay uno. ¿Quieren que me baje? No. Al que no tiene dominio propio, al que no está alerta, al que no lee la escritura, al que no ora, al que no levante el escudo de la fe para librarse de los dardos del maligno, que son las 3 características que vimos. Al que no tiene sanado las heridas. ¿Qué produce una herida no sanada? ¿Qué produce? Diga la palabra. Pus. Satanás le gusta el olor a pus. Herida no sanada. Herida no sanada. Satanás, como dice el texto claramente, no dice el texto de Pedro, tened dominio propio. No dice el texto así. Dice, practicar el dominio propio. Porque si no practicamos el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, entonces tenemos el olor apetecible a aquel león rugiente que está buscando ese olor, se lance y nos atrapa y le aplasta la herida. Y así sale más pus. No, espero que nunca se olviden de esto. Hermano querido, eso hace. Entonces aquí viene la pregunta para terminar. ¿Tengo dominio propio? ¿Estoy alerta? ¿Cómo está mi sexualidad? Hermano, ¿cómo está su sexualidad? Por favor, ¿cómo está su sexualidad? Si no está pura, el león está al ladito. Le va a coger un mordisco, poquito a poquito. O es puro sexualmente o no lo es. No hay términos medios. O es puro sexualmente o no lo es. ¡Sas! ¿Cuántas veces ante los ojos por estar arruñados? Imagínense todo hecho pedazos. ¿Cómo estás? Más o menos. Un zarpazo de Satanás, como león rugiente. Evidencias de estar alerta. Su oración, la palabra. Evidencias de la resistencia, el escudo, los dardos de la fe. Sin el Espíritu Santo medido en el dominio propio y estar alerta, resistiendo, soy bocado de Satanás y aplasta mis heridas no sanadas. ¿Cómo por lo tanto venzo a Satanás? Dominio propio. Teología, dones del Espíritu Santo. De memoria sé los dones del Espíritu Santo. Aplicación, tengo que ejercitar el don, pues. Si no ejercito el don, ¿cómo voy a hablar del carisma como la manifestación externa del dorea interno? ¿Cómo voy a hablar? Creo que se manifiesta el don de lenguas, tiene que haber experiencia en el don de lenguas. Tiene que haber evidencias en el don de lenguas. Tiene que haber experiencia en el don de maestro.
Tiene que haber evidencias del don de maestro. Tiene que haber experiencias del don de servicio. Y así sucesivamente. Si yo como creyente no busco por el Espíritu experimentar los dones que Él me ha dado, ¿cómo voy yo a estar alerta, hermano querido? Si yo no experimento el fruto del Espíritu Santo, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, humildad, dominio propio, ¿cómo voy a estar libres del riesgo que representa que Satanás, como león rugiente, me dé su zarpazo? Esto es práctico, hermanos. Esto es práctico, hermanos. Por eso necesitamos orar y que Dios nos ayude a entender esto. Iglesia amada, los recursos de Dios nos dan habilidades, destrezas, gozo en el ejercicio. Fallamos, es verdad, pero hay que insistir y mantenernos persistente. Nos equivocamos, pedimos perdón y seguimos adelante. Pero debemos aprender a crecer. Debemos aprender a madurar. Debemos aprender a desarrollar los recursos de Dios para gozarnos en esta vida que Él nos ha dado, hermano querido. 2 de la mañana y algo más. ¿Sabes? Terremoto de 7.5 grados en el Perú. Algunos dicen 8, pero 7.5. En el centro de la selva del Perú. Posiblemente no hubo muchos afectados porque fue en plena selva. Pregunto yo, ¿nos puede pasar un terremoto en cualquier parte? Aquí nos ha pasado ya. Y el último, lo que fue, ¿no? Una desgracia completa. Hasta ahora no nos recuperamos, hermanos. Déjeme decirle con todo mi corazón, no somos agradecidos con lo que tenemos. Siempre estamos enojones. Siempre estamos. Seamos agradecidos. Hoy comemos esto, amén, hermanos. Mañana a lo mejor no. Mañana algo mejor. Disfrutemos lo que tenemos, hermanos. Patricio, que está en la alabanza, este muchacho, es un genio este hombre. Ingeniero, está en su maestría, se va a un diplomado, tiene su enamorada que le ve de vez en cuando porque no hay más tiempo. Y siempre está preparado para la alabanza. Muchos jóvenes son así. Disfrutémonos, hermanos. Seamos amigos, ¿sí? El martes que siempre vengan, ¿no? Y no sé, de vez en cuando, ¿no? Todos los martes, por favor, cada 15 días, ¿de acuerdo? Disfrutemos lo que tenemos. Aprovechemos lo que disponemos a nuestro alcance. Aprovechemos los ministerios, hermanos. Lo que cada uno es. Déjeme decirle de esta manera, sé que el tiempo se me está yendo, pero déjeme decirle con todo mi corazón esto. Dios desarrolla su gracia manifestándose de manera intrínseca en cada uno según la naturaleza de Él, manifestada en el ser humano, mostrando lo que Dios es a través de Él. Por eso no podemos menospreciar lo que cada uno es. No podemos hacer de menos lo que es el otro, porque el uno se manifiesta de una manera, amén. El otro se manifiesta de otra manera, también amén. Diferentes, distintos, pero todo en riqueza. No menospreciemos lo que Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. No menospreciemos, porque es obra de Dios. Es obra de Dios. Como su sufrimiento, mi hermana Emnita. Sí, cada uno obra de Dios. Con los padecimientos suyos que usted se cayó, mi hermana, que está ahí. Como todos pasamos momentos difíciles. Usted, mi querido Patricio, de pronto se fue la catarata, ¿verdad? Como así, ¿no? Como se fue la catarata, vio más claro. Amén. Porque hubo opción de una operación así. No hay que agradecer a Dios.
Claro que hay que agradecer a Dios con cada cosa, por su carrito viejito o buenazo. Amén. Por su capacidad que tiene, por ser pintor, por ser comerciante, por ser abogado. Nuestro Juan, aunque no lo crean, un abogado dirigiendo la alabanza, ¿sí o no? Que es algo maravilloso. Pero ven ahora acá. Ahí está, cada uno con sus habilidades, con sus destrezas, todo sin menospreciar a ninguno, sin hacer de menos esta linda parejita de venezolanos. Bendición para la iglesia. Tiene más de 300 empleados. Aporta, genera, trabaja, se esfuerza. Hermanos queridos, esto es iglesia, unidos los unos a los otros, sin menospreciarles a nadie. Somos hechura suya para gloria de su nombre. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias de todo corazón por tu palabra. Gracias por los pastores de la iglesia El Batán. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendíceles a cada uno de ellos, a sus familias. Llénales de ti, de tu poder y de tu gracia. Ayúdanos a servir, nunca a ser servidos. Ayúdanos a mostrar la evidencia que el Espíritu Santo nos transformó. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tener dominio propio. Ayúdanos a estar listos, alertas, en oración, en lectura de tu palabra. Ayúdanos a levantar el escudo de la fe para evitar los dardos del maligno. Papá, ayúdanos a ser cuerpo. Ayúdanos a ser iglesia. Ayúdanos, Señor, a unirnos, a no menospreciarnos el uno y el otro, a reconocer la obra tuya en cada una de lo que somos. Puede ser que no nos agrade, pero es obra tuya en la vida del otro. Bendice a cada miembro de esta iglesia, Señor, a cada varón, a cada mujer. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser vigorosos en tu palabra. Ayúdanos a pasar el proceso de que el marco teológico se pueda aplicar. Ayúdanos a que una vez aplicado el marco teológico de la experiencia se obtenga evidencias medibles del crecimiento. Gracias, Señor. Gracias por cada damita del cuerpo de Cristo llamado Batán. Gracias por cada varón del cuerpo de Cristo llamado Batán. Gracias por Huangopolo, por lo que está predicando Javier en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias por los ujieres que están allá también, por los músicos, por la alabanza, por todo. Gracias, Jehová de los ejércitos, por darnos vida. Gracias por darnos capacidad de vencer a Satanás, por la simiente tuya que está en nuestra naturaleza ahora, por gracia y misericordia que de ti viene. Ayúdanos a ser humildes, a ser sencillos, a depositar nuestras cargas delante de ti, como hoy le vamos a hacer. Te entrego mis cargas, Señor. Te entrego mi dolor. Te entrego mi angustia. Te entrego mi depresión. Te entrego a ti, Señor, mi baja autoestima. Te entrego mis heridas que ya huelen mal. Te entrego mis heridas que ya huelen mal. Cúrame, Señor. Sáname, Señor.
Lléname de ti, oh Jehová de los ejércitos. Ayúdanos a amarnos como iglesia, a respetarnos como iglesia, a apoyarnos los unos a los otros, a aceptarnos con nuestros propios errores. Pero llena de bendición esta iglesia El Batán para la gloria de tu nombre. Bendito seas tú, Jehová de los ejércitos, por darnos salvación, vida eterna y poder para vencer a Satanás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, oh Dios, por lo que nos permites también recoger los diezmos y ofrendas. Ayúdanos a hacerlo de una manera